Perú político, lógicamente, cuando hablamos de Perú político, comenzamos hablando primero respecto a la ubicación, ¿verdad? Hablamos sobre la ubicación. Lógicamente, ubicación continental, lógico, el Perú se ubica en América del Sur, por supuesto. ¿En qué parte de América del Sur? Se va a ubicar en la parte central occidental de América del Sur, ¿sí? Ubicación térmica. Ubicación térmica, ¿sí? Si hablamos de ubicación térmica, nosotros sabemos que vamos a trabajar con los paralelos importantes. Si hablamos de paralelos importantes, ya lo hemos mencionado en clases anteriores, cuando hemos hablado de geodesia, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Hacia el norte tenemos dos paralelos importantes, ¿sí? Que es el círculo polar ártico y el trópico de Cáncer. Hacia el sur tenemos el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Entre esos paralelos importantes, tenemos a las zonas térmicas, ¿verdad? Pregunto yo, ¿cómo se llama aquella zona térmica comprendida entre los trópicos? ¿Sí? ¿Cómo se le conoce a esa zona térmica comprendida entre los trópicos? Lógicamente se le conoce como tropical, ¿verdad? Ahora, si tú no quieres decirle tropical, le puedes decir tórrida. O le dices tropical o le dices tórrida, cualquiera de las dos, no hay ningún problema, ¿sí? Luego, esa zona térmica comprendida entre el trópico y los círculos, fácil. Una mujer, cuando está enamorada, ¿cómo está? La mujer enamorada está templada, ¿verdad? Entonces tenemos, ya sea al lado norte o al lado sur, entre los círculos y los trópicos, tenemos la zona térmica llamada templada. Y pasando los círculos polares, tenemos la zona térmica conocida como fría o polar, ¿sí? Fría o polar. Muy bien. Ahora, lógicamente, el Perú, ¿en qué zona térmica se va a ubicar? En la zona térmica llamada tórrida o tropical. Y lógicamente se localiza en la zona térmica tropical o tórrida del lado sur, del lado austral. Ahí tú puedes manejar sinónimos. Le puedes decir tropical, le puedes decir tórrida, o le puedes decir austral, le puedes decir meridional, le puedes decir sur. Es cuestión de que combines palabras, nada más, ¿sí? Combinas palabras y se acabó, ¿sí? Muy bien. Pasamos ahora a ubicación matemática. Tú y yo sabemos, ¿sí? Que la Tierra, ¿sí? Lo que viene a ser el paralelo base, la línea ecuatorial, la va a dividir en dos hemisferios, ¿sí? Norte y sur. Y si hablamos de paralelos, estamos hablando de latitud, ¿verdad? Si hablamos de paralelos, estamos hablando de latitud. Por latitud, sabemos que el Perú se ubica en la zona térmica, en la zona sur, ¿sí? Por latitud, el Perú se ubica en la zona sur. Y por longitud, quien divide a la Tierra en este y en oeste es el meridiano base, es Greenwich, ¿verdad? Por longitud, el Perú se ubica en el hemisferio oeste. Si nosotros unimos lo que es la latitud y unimos la longitud, vamos a tener que nuestro planeta va a estar formado por 4 cuadrantes, ¿sí? 4 cuadrantes. ¿En qué cuadrante exactamente se ubica nuestro país? ¿Sí? Nuestro país se va a ubicar exactamente en el tercer cuadrante, ¿sí? El Perú se va a ubicar en el tercer cuadrante. Es decir, si le damos valores por coordenadas, ¿sí? Ahí, porque es una coordenada, vamos a tener que se ubica en el lado suroeste, ¿sí? En el lado suroeste. Ahora, ¿qué más vamos a tener por acá? Ubicación netamente por coordenadas. En esta parte vamos a mencionar lo que vienen a ser los departamentos extremos, ¿sí? Los departamentos extremos del Perú. Comenzamos entonces. Mira, a ver, ¿cuál es el departamento más boreal? Lógicamente estamos hablando de Loreto, ¿verdad? Ahí lo tienes tú, ¿sí? Departamento más boreal. No te olvides, ¿sí? Esta parte ya lo hemos mencionado varias veces. Si no le dices boreal, le dices septentrional o le dices norte, ¿sí? O le dices norte, ¿sí? Luego, pregunto yo, a ver, ahí ya tú tienes en la imagen la ubicación y el departamento, ¿sí? Pero para ser un poco diferente voy a mencionar no el nombre que ya está escrito ahí, ¿sí? Sino con la otra manera con la cual se le conoce. Por ejemplo, pregunto yo, ¿es el departamento que se ubica más al poniente? ¿Sí?
¿Cuál será el departamento que se ubica más al poniente? Poniente, ¿te acuerdas tú que era poniente? Poniente es oeste, es decir, occidental. ¿Cuál es el departamento más occidental? Piura, ¿verdad? Piura. ¿Cuál es el departamento más meridional? Hace un momento lo hemos mencionado, ¿verdad? Si hablamos de meridional, estamos hablando de sur, es decir, estamos hablando de austral. El departamento más austral, lógicamente, es Tacna. ¿Sí? Y oriental, si no le dices oriental, le decías este, ¿sí? O le dices levante. Él es Madre de Dios, ¿sí? Madre de Dios. Eso es un departamento, ¿sí? Pero si hablamos de provincias, por ejemplo, ya hemos dicho que el departamento más al norte es Loreto. ¿Pero qué provincia de Loreto? Una provincia que empieza con M, ¿sí? Estamos hablando de la provincia de Maynas, ¿sí? Provincia, Maynas, departamento, Loreto, ¿sí? Si nos vamos hacia el sur, el departamento será Tacna. Pero ¿cuál es la provincia más austral del Perú? Tiene el mismo nombre, provincia de Tacna. Si nos vamos hacia el lado oriental, el departamento es Madre de Dios. ¿Y cómo se llama la provincia? Fácil, fácil. La provincia empieza con la letra T, ¿sí? Provincia de Madre de Dios que empiece con la letra T, jóvenes, ¿sí? Te doy una pista, termina en pata. Si te estoy diciendo que termina en pata, es imposible que te equivoques. Estamos hablando de Tambopato, ¿verdad? Tambopato. Y cuando hablamos del lado occidental, ¿sí? Cuando estamos hablando del lado occidental, estamos hablando de Piura. Piura es el departamento, pero vamos ahora con una provincia. Fácil, sencillísimo. Una provincia que empieza con la letra T, con la letra T de Talara, ¿sí? Talara. Entonces, mira, ve, hay un común denominador tanto en el lado austral, oriental y occidental. Los nombres de las provincias empiezan con la letra T. Es una coincidencia en este caso nada más. Pero ojo, ojo, ahí dice por coordenadas, ¿verdad? Ahí dice bien clarito, por coordenadas. Entonces tenemos que ver el valor de coordenadas. ¿Cuál será la coordenada, el valor de coordenada que le corresponde al punto más boreal del Perú? Fácil, algo que tú nunca has sacado en el colegio. ¿Cuál es la nota que tú jamás has sacado en el colegio? El 0, ¿verdad? No me digas 20 porque yo sé que el que menos ha sacado 20. Pero en el colegio nunca has sacado 0, tu 0, 0, ¿verdad? Esa nota que tú no has sacado es el valor de grado, 0 grados. ¿Sí? Tu compañero de carpeta sacó 0. ¿Con cuánto le ganas tú? ¿Con cuánto le ganas al 0? Con 1, ¿verdad? Entonces, valor de coordenadas, 0 grados, 1 minuto. Imagínate que entre todo el salón sacaron 48 puntazos. Es decir, 0 grados, 1 minuto, 48 segundos de latitud sur. Ese es el valor por coordenada más boreal del Perú. El más austral, fácil. ¿A los cuántos años eres mayor de edad? A los 18, ¿verdad? 18 grados. Antes, ¿a los cuántos años era? Antiguamente, ¿a los cuántos años era mayor de edad? 21, 18 grados, 21 minutos. ¿Y cuál es la diferencia? 0,3, ¿verdad? Entonces tienes 18 grados, 21 minutos, 3 segundos, también de latitud sur, ¿sí? En lo que viene a ser la parte oriental, tienes 68 grados, 39 minutos, 27 segundos de longitud oeste, ¿sí? Y en la parte más occidental vas a tener 81 grados, 19 minutos, 34,5 segundos, también de longitud oeste. Ahí ya te coloqué, ¿sí? Te acabo de mostrar en la imagen los valores por coordenada, ¿sí? Hacia el lado izquierdo, parte boreal de Austral, tienes de latitud. Hacia el lado derecho, tienes los valores de longitud. Pregunto yo, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos nosotros con la semisuma de la latitud y de la longitud de esos puntos extremos del Perú? Cuando hacemos la semisuma de los valores de latitud y los valores de longitud de esos puntos extremos del Perú, vamos a obtener, ojo, vamos a obtener el centro por coordenadas, ¿sí? Obtenemos el centro por coordenadas. No me interesa a mí que tú me digas es tanto el valor. Yo quiero que tú recuerdes lo siguiente.
¿sí? ¿Cuál es el departamento centro del Perú por coordenadas? ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que es el departamento centro del Perú por coordenadas? ¿Sí? El centro por coordenadas, te doy una pista, empieza con una letra H. ¿Sí? Con la letra H. Estamos hablando de Huánuco. ¿Sí? El departamento centro del Perú por coordenadas de Huánuco. ¿Sí? Provincia de Puerto Inca, distrito de Puerto Inca. ¿Sí? Por coordenadas estamos hablando de Huánuco. Y por tradición, si te preguntan a ti, centro del Perú por tradición, estamos hablando de Pasco. ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es por coordenadas, otra cosa es por tradición. Son dos respuestas diferentes. La duda radica en lo siguiente. Si te preguntaran a ti, ¿es el departamento centro del Perú? A secas. No te dice nada más. No te da más información. No te dice si es por tradición, no te dice si es por coordenadas. No, es el centro del Perú. Y en las alternativas figura Huánuco y en las alternativas figura Pasco. ¿Cuál de los dos tendrías que marcar? Pasco. ¿Sí? ¿Por qué tendrías que marcar Pasco? Porque el departamento centro por tradición, que es Pasco, no va a cambiar. ¿Sí? El que es por tradición no cambia. ¿Sí? En cambio, el lugar centro del Perú por coordenadas ha ido cambiando. ¿Y cuándo ha ido cambiando, jóvenes? Fácil, cada vez que hemos perdido territorio, porque no hemos ganado territorio, lamentablemente, ¿verdad? Recuerda que el Perú, que es una república y es independiente, hemos perdido prácticamente 500.000 de kilómetros cuadrados. Y cada vez que hemos perdido territorio, se ha ido modificando nuestro valor por coordenadas. El centro se ha ido modificando. En cambio, el que es por tradición, no va a cambiar. ¿Sí? Él no va a cambiar. ¿Sí? Ahora, pregunto yo, ¿cuál es el ombligo del Perú? Si me dices Cusco, si me dices Machu Picchu, mira, apago mi laptop y me voy. ¿Sí? Me dices Cusco, me dices Machu Picchu, apago mi laptop y me voy. Te estoy preguntando ombligo del Perú. Si te hubiera preguntado ombligo del mundo, estaría bien. Y dime Cusco, dime Machu Picchu. Pero no te estoy preguntando del mundo. Te estoy preguntando ombligo del Perú. ¿Sí? ¿Cuál tiene que ser el ombligo del Perú? Fácil. ¿Sí? Primero, contexto. Contextualizando, tiene que ubicarse en el departamento centro. Tiene que ser en Pasco. ¿Y en qué lugar de Pasco? Te doy una pista. ¿Sí? Valle que produce el mejor café. ¿Cuál es el valle que produce el mejor café? Estoy hablando de calidad, no cantidad, porque si es cantidad sabemos que es Chanchamayo en Junín, ¿verdad? Pero estoy hablando calidad. Valle que produce el mejor café. Empieza con O y le sigue una X. Estamos hablando de Oxapampa, ¿verdad? Oxapampa. Entonces, esa parte tiene que quedar clara, ¿sí? Departamento centro del Perú a secas, Pasco. ¿Sí? Departamento centro por tradición, Pasco. Departamento centro por coordenadas, Huánuco. ¿Sí? Provincia y distrito de Puerto Inca. A orillas del río Pachitea. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Superficie del Perú. ¿Sí? Superficie del Perú. Vamos a ver 4 superficies. La superficie continental. Estoy 100% seguro que si no te hubiera escrito el valor de la superficie continental, tú te lo sabes de memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eres peruano, pues. Si yo te pregunto cuál es el valor de la superficie de tu casa, tú te la sabes. Me vas a decir 200 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, etc. Entonces, ¿sí? Superficie continental del Perú, fácil, 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Eso lo sabes, porque eres peruano. La pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tenemos semejante dominio continental? Fácil. Mírame, vamos a ir relacionando. Pregunto yo, ¿te acuerdas, década del 90, quién era presidente de la República? En la década del 90, ¿quién era el presidente? Lógicamente el señor Alberto Fujimori, ¿verdad? En el año 95, ¿conflicto con quién tuvimos? En el año 95,
Yo sé que tú te acuerdas que en el 95 tuvimos conflicto con el país de Ecuador, ¿verdad? ¿Quién ganó el conflicto? Perú, ¿sí? Perú ganó el conflicto. ¿Y quién perdió territorio? También Perú, ¿sí? Perú es el único país que ganando o perdiendo un conflicto bélico, perdemos territorio, porque así de buena gente somos nosotros. ¿Qué es lo que va a suceder? En el 95, cuando se da el conflicto con Ecuador, ¿sí? ¿Cómo llegamos a finalizar a la paz de dicho conflicto? Con la paz de Itamaraty, ¿sí? El conflicto bélico termina con la paz de Itamaraty, ¿sí? Pero, en octubre del 98 se va a firmar el Acta de Brasilia, que es la ratificación del protocolo de Río de Janeiro, ¿sí? En esa Acta de Brasilia que se firma en octubre, ¿sí? Ahí se va a dejar constancia que esta superficie continental no incluye el kilómetro cuadrado que se va a regalar a Ecuador, ¿sí? Entonces, nosotros deberíamos tener 1.285.216,60 kilómetros cuadrados, ¿sí? Pero de esa firma del Acta de Brasilia mencionamos que es 215,60, ¿sí? Eso es lo que se va a escribir. Y se aclara que hay un kilómetro cuadrado cedido al Ecuador, ¿sí? Cedido al Ecuador. ¿Y cuándo se consolida ya esta información? Cuando sale publicado el Libro Blanco de la Defensa Nacional, ¿sí? Que fue publicado durante el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Muy bien? Luego tenemos superficie marítima, ¿sí? Sabemos que al dominio marítimo del Perú le vamos a denominar como Mar de Grau. Eso lo sabemos todo, ¿sí? Esta superficie marítima es 626.240 kilómetros cuadrados. Eso lo sabemos desde primaria, ¿sí? No hay problema. Ahora, la pregunta es, ¿el dominio aéreo? ¿Sí? El dominio aéreo, ¿sí? El dominio aéreo va a consistir en lo siguiente. Es la sumatoria de la parte continental más la parte marítima. Es decir, suma, ¿sí? La parte continental, esos kilómetros cuadrados, más la parte marítima, toda esa área, todo ese espacio que vas a tener, ¿sí? Desde todo ese espacio hasta los 60.000 pies de altura, ¿sí? Entonces, el dominio aéreo del Perú es la sumatoria de la parte continental más la parte marítima hasta los 60.000 pies de altura. Hasta ahí es dominio aéreo del Perú. Cuando te compres tu casita, tu terrenito, ¿hasta dónde puedes construir? Hasta los 60.000 pies de altura, pues, ¿sí? Porque eso es dominio peruano. Lógico, pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? Muy bien. La pregunta es, si el dominio marítimo del Perú, es conocido como el Mar de Grau, ¿sí? ¿Cómo se le conoce al espacio aéreo peruano? ¿Cómo se le conoce al espacio aéreo nacional? ¿Sí? Fácil, te doy una pista. Sale en el billete de 10 soles, ¿sí? Personaje que sale en el billete de 10 soles, ¿sí? ¿Quién es? El que más conocemos, porque es el billetito que más conocemos, ¿sí? Estamos hablando de Josecito Abelardito Quiñoncito, ¿verdad? El dominio aéreo del Perú lleva el nombre de José Abelardo Quiñón, ¿sí? El billete más empleado por los peruanos, ¿sí? Y luego, a nivel mundial, lógicamente, en América del Sur somos el tercero, ¿sí? Pero quiero que tú me digas cuáles son aquellos países de América del Sur más grandes que el Perú. Primero, lógicamente, Brasil. Luego de Brasil tienes a Argentina. Ahí vas dos. Entonces, el Perú es el tercero, ¿sí? El Perú es el tercero. Eso es en América del Sur. Luego, en América Latina, aparte de los dos mencionados, Argentina y Brasil, ¿qué otro país es más grande que el Perú en América Latina? Estamos hablando de ¿quién más? ¿Quién más? Aparte de Brasil y Argentina, estamos hablando de México, ¿verdad? Estamos hablando de México. En América secas, aparte de los tres mencionados, ¿quién más? ¿Quién más? Aparte de los tres mencionados, Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Y luego el Perú, ¿sí? Luego el Perú. Somos el sexto. Y a nivel mundial, somos el número 19, ¿sí? Somos el número 19 en extensión de superficie, ¿sí? Ocupamos esa cifra. Estaríamos mejor colocados si no hubiéramos perdido esa gran cantidad de territorio, ¿sí? Muy bien. Ahora, mira, ve, acá en esta imagen vamos a ver la siguiente
información. Primero, perímetro nacional. ¿Cuál es el perímetro, el contorno del territorio nacional? Perímetro terrestre, 2.962 kilómetros. Perímetro fluvial, fluvial es río, ¿sí? Perímetro que tenemos por los ríos, 3.961 kilómetros, es lo que tenemos mayor cantidad. Perímetro lacustre, ¿te acuerdas qué es lacustre? No te olvides que lacustre es lago, ¿sí? El lago. Entonces, ahí tenemos en el perímetro del lago 150 kilómetros. Y perímetro del litoral, todo el contorno del litoral, 3.080 kilómetros. Si hacemos la sumatoria, lógicamente vamos a tener que todo el perímetro nacional comprende 10.153 kilómetros. ¿Sí? A la derecha de esa parte de los perímetros tienes lo que ya te habíamos mencionado. El centro del Perú, si no te olvides, Huánuco es por coordenadas, Pasco por tradición. Y el ombligo del Perú habíamos mencionado que era Oxapampa. ¿Sí? Oxapampa. Luego, en la parte de abajo, hemos colocado ¿sí? un pequeño cuadro donde hemos incluido los 19 países más grandes del planeta. ¿Sí? Lógicamente, el primero es Rusia. Tienes a Rusia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, Australia, India, Argentina, Kazajistán, Sudán, Argelia, etcétera, 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 hasta llegar a nuestro país, que ocupa el puesto 19. ¿Sí? Ahí lo tienes para tu información. Continuamos. Veamos los departamentos. Esta parte es sencilla. ¿Por qué digo que esta parte es sencilla? Por lo siguiente. Tú no me dejas mentir. ¿Sí? Si estaríamos en un salón de clases, yo hubiera llevado un mapa político del Perú en mudo. ¿Sí? Si hubiéramos estado en un salón de clases, ¿sí? Un mapa político del Perú mudo. Y hubiera pedido ¿sí? a algunos de ustedes que me salgan a la pizarra y hubieran colocado el nombre del departamento que yo les voy a indicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa parte nos han enseñado a nosotros desde inicial, desde primaria. No me dejas mentir que en todos los salones de clase ¿sí? había pegado un mapa político del Perú. ¿Sí? Así como había un periódico mural que nunca leías, igual había un mapa político del Perú. Entonces, nosotros ya tenemos ese conocimiento previo para poder reconocer, para poder ubicar, localizar cualquier departamento del Perú. Entonces, ¿qué más quiero yo llegar? Que aprovechando ese conocimiento empírico que ya tenemos, aprovechando ese conocimiento, te vas a dar cuenta que en realidad, no necesitamos un mapa. No necesitamos en realidad un mapa para poder localizar cualquier departamento del Perú. ¿Por qué? Primero, porque vamos a recordar lo que en nuestra mente ya está impregnado, esa ubicación del Perú con sus departamentos. Segundo, vamos a aprenderlo de la manera que está en la imagen. ¿Sí? Aprendiendo de esta manera, ¿sí? vas a poder recordar la ubicación de cualquier departamento del Perú sin necesidad de ver ningún tipo de mapa. Entonces, mira, para poder aprender hemos dividido en dos sectores. ¿Sí? Primero los departamentos del contorno y luego los departamentos del centro. Lógicamente, los departamentos que están en todo el contorno, o si quieres ir en el perímetro, no hay ningún problema. Los departamentos que están en todo el contorno, en todo el perímetro del Perú, son 16. Esos 16 departamentos los hemos dividido en dos bloques. ¿Sí? Los que tienen litoral, es decir, los que tienen salida al mar, y los que no tienen salida al mar. ¿Sí? Lógicamente, los que tienen litoral son 10. Los que completan el perímetro serán 6. ¿Sí? Y precisamente debemos empezar por los que tienen litoral. ¿Pero por qué? Porque nosotros vivimos en la costa, o al menos la mayoría de nosotros vivimos en la costa, ¿verdad? Entonces, aprovechando que vivimos en la costa, es más fácil para nosotros reconocer la ubicación, la localización de esos departamentos costeños. Pero siempre tenemos que empezar desde un lugar. Vamos a empezar por el norte. ¿Sí? Departamentos con litoral, departamentos que tienen mar desde norte a sur. Sabemos que tienes a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Ahí tienes los 10, lo tienes escrito. ¿Sí? Ahora, voy a hacer una acotación. ¿Sí?
Cuando tienes a Tumbes, tienes a Piura y luego el tercero, que es Lambayeque. Algunos dudan, ¿sí? Algunos dudan entre Lambayeque y La Libertad, ¿sí? Si tú llegaras a sufrir eso, ¿sí? Entre Lambayeque y La Libertad, ¿cómo vas a salir de la duda? Fácil, ¿sí? Pregunto yo, Lambayeque, ¿cuántas palabras? Lambayeque, una palabra, ¿verdad? En cambio, La Libertad, dos palabras. Entonces, ¿quién va primero, el 1 o el 2? El 1, ¿verdad? Entonces, primero coloca Lambayeque y bingo, luego La Libertad, ¿sí? Si te das cuenta, esos departamentos tú te los sabes. Sabes el orden, ya sabes la ubicación de 10 de ellos. Completamos con los que no tienen litoral, ¿sí? Departamentos sin litoral. Al este de Tumbes y Piura está Cajamarca, ¿sí? Más a la derecha está Amazonas, luego viene el más grande del Perú, que es Loreto, abajito de Loreto el segundo más grande, que es Ucayali, luego viene Mamushka, Madre de Dios, y por último, Puno, ¿sí? Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Puno. Ahí ya tienes 16, ya tienes 16, ¿sí? Vas reconociendo su localización. Luego del centro son 8. Esos 8 departamentos del centro están distribuidos equitativamente, ¿sí? 4 hacia abajo y 4 que se abren como una sonrisa. Los 4 hacia abajo es un poquito inclinado, pero sigue yendo hacia abajo, ¿sí? Entonces, tienes a San Martín, luego tienes al centro por coordenadas, que es Huánuco, luego tienes a Pasco y por último Junín. San Martín, Huánuco, Pasco y Junín. Y la sonrisa para los 4 departamentos que faltan es un AJ. AJ, ¿por qué? H-A-A-C. H-A-A-C, AJ, ¿sí? Estamos hablando de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco, ¿sí? Recordando esta manera, ¿sí? Recordando esta manera de identificar los departamentos, no necesitamos ningún mapa mudo. No necesitas observar ningún mapa, ¿sí? Y aprendiéndolo de esta manera, vas a poder localizar cualquier departamento del Perú en tu mente, nada más. Ahora, ¿sí? En la imagen de la derecha, precisamente, hemos colocado el mapa del Perú, ¿verdad? Hemos colocado respecto al centro los 4 hacia abajo un poquito inclinado, que habíamos mencionado, y la sonrisa, para que te sepas ubicar, ¿sí? Hasta que tú te acuerdes muy bien, es preferible que te acuerdes así para que lo puedas localizar. Dando acá de una vez el cuadro, ¿sí? Para que tú vayas observando el cuadrito y vayas respondiendo a lo que yo te voy a ir preguntando, ¿sí? ¿Cuál será el departamento? ¿Cuál será el departamento que tiene el mayor número de distritos en el Perú? Lógicamente, el que tiene el mayor número de distritos es Lima, ¿sí? El que tiene el mayor número de distritos es Lima. En esta imagen hemos colocado, ¿sí?, el nombre del departamento, la capital del departamento y el porcentaje territorial de dicho departamento, ¿sí? Lima comprende a nivel nacional el 2,7% del territorio nacional, ¿sí? Es el que tiene el mayor número de distritos. ¿Y quién tiene el menor número de distritos? ¿Sí? Departamento con el menor número de distritos, ¿sí? Estamos hablando de Mamushka, estamos hablando de Madre de Dios, ¿sí? Madre de Dios, que abarca el 6,6% del territorio nacional, tiene únicamente 11 distritos. Entonces, Lima, mayor número de distritos, y Madre de Dios, menor número de distritos. Luego, pregunto yo, ¿cuál será el departamento que tiene el mayor número de provincias? El que tiene el mayor número de provincias, lógicamente, con 20 provincias, es Ancash, ¿sí? Ancash tiene el mayor número de provincias, ¿sí? Tiene 20 provincias. Y, ojo, ¿cuáles son? Porque no es uno. ¿Cuáles son los departamentos? ¿Sí?, que tienen el menor número de provincias? Los departamentos que tienen el menor número de provincias son 5. ¿Y cómo te puedes acordar de estos 5? Fácil. Puedes acordarte con el famoso Tulang Mamua Pasco, ¿sí? Acordándote del Tulang Mamua Pasco, te vas a acordar de los 5 departamentos que tienen el menor número de provincias. Tulang Mamua Pasco. ¿Tú de quién? De Tumbes. ¿Lan de quién? Lambayeque. ¿Ma de quién? Madre de Dios. ¿Mo de quién? Moquegua. Y el afortunado, Pasco.
Tulán, Mamó, Pasco, ¿sí? Cada uno de estos departamentos tiene únicamente 3 provincias y cada uno de ellos tiene únicamente 3 provincias, ¿sí? Ahora, mira, a ver, eso es a nivel de departamentos. Pero si hablamos de regiones, pregunto yo, ¿cuántas regiones tienen litoral? ¿Sí? Si hablamos de regiones, lógicamente, con litoral estamos hablando de 11 regiones, los 10 departamentos, ¿sí? Desde Tumbes hasta Tacna, incluido el Callao, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando te preguntan por regiones a secas, se sobreentiende que debes incluir el Callao, ¿sí? Si, por ejemplo, si te preguntan a ti, ¿es aquella región que tiene el menor número de provincias? Allá, si me dice región, como el Perú tiene 25 regiones, yo debo incluir el Callao. Y en este caso la respuesta debe ser el Callao, porque el Callao solo tiene una región, la región Callao, no es más, ¿sí? Cuando te pregunten por regiones, ¿sí? Repito, te pregunten por regiones a secas, se sobreentiende que tienes que incluir el Callao. ¿Cuándo tienes que dejar de lado el Callao? Repito, ¿cuándo tienes que dejar de lado el Callao? Cuando te lo dicen textualmente. De las siguientes regiones, sin tomar en cuenta el Callao o sin considerar el Callao, ¿cuáles son las que tienen el menor número de provincias? Bingo, ahí sí, dejas de lado el Callao y con la pregunta que te acabo de hacer, acuérdate del Tulán, Mamó, a Pasco. ¿Sí? Mira, ven, mira, ven. Si dejamos de lado el Callao, ¿sí? La región o el departamento, como te haga feliz, pero estamos dejando de lado el Callao, la región o departamento que tiene el menor porcentaje territorial es Tumbes, con el 0,4%, ¿sí? Si dejamos de lado el Callao. Pero si lo incluimos, el Callao es el 0,01%. Ahí me he equivocado en tipear, ahí he colocado 0,04, ¿ya? Pero en realidad es 0,01, ¿sí? Ya cuando les comparte el material, este error ya va a estar subsanado, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Muy bien, entonces, Tumbes 0,0, bueno, Tumbes 0,4 y Callao 0,01. Si te das cuenta, es chiquito pero peligroso, ¿sí? Muy bien, continuamos. Veamos puntos notables del Perú, ¿sí? Aquí tienes los puntos notables mínimos que tú tienes que recordar, ¿sí? Hemos colocado el punto notable y vamos a responder juntos de una manera rápida, concisa, uno que otro. No tampoco todo, porque en una imagen vamos a tener también la respuesta, ¿sí? Los puntos notables del Perú. Lógicamente, ¿cuál es el río más largo del Perú? El río más largo del Perú es el río Ucayali. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto cuando hemos hablado de hidrografía peruana. Río más largo, Ucayali. Río más boreal, ¿sí? ¿Sí? Río más boreal, frontera con Colombia, estamos hablando de Putumayo, ¿sí? Río más austral, ¿sí? Frontera con Chile, estamos hablando de Caplina. ¿Cuál es el río más oriental? ¿Sí? Por Madre de Dios, estamos hablando río Gea. Y el más occidental es un río que nace en el Ecuador, que luego recorre la costa peruana, ¿sí? Estamos hablando del río Shira, él es el más occidental. Mira, ve, el lago más extenso y el lago más oriental tienen el mismo nombre. Lógicamente estamos hablando del lago Titicaca, ¿sí? Ojo, el lago Titicaca será el más oriental, será el más extenso, pero no es el lago más alto. El lago más alto es el lago Junín, ¿sí? El lago más alto es el lago Junín, ¿sí? ¿Cuál será la mayor depresión? Eso ya lo hemos visto cuando hemos hablado de relieve peruano, ¿sí? Depresión son hundimientos de la corteza, ¿sí? La mayor depresión, estamos hablando aquí, la depresión de Bayobar, que queda en Piura. Es una depresión absoluta. ¿Por qué habíamos dicho nosotros en su momento que es una depresión absoluta? Porque cuando ese hundimiento de la corteza se localiza por debajo del nivel del mar, es una depresión absoluta. Cuando el hundimiento de la corteza está por encima del nivel del mar, es una depresión relativa, ¿sí? Pero aquí estamos hablando mayor depresión, Bayobar, ¿sí? Bosque de piedras más extenso del mundo. Es el más alto y extenso del Perú y del mundo. Estamos hablando de Guayay, ¿sí? Cañón más profundo, estamos hablando de Cotahuasi. Y catarata más alta, estamos hablando de Yumbilla, ¿sí?
Ruta de mayor profundidad en América del Sur, estamos hablando de Huagapo, ¿sí? Que en Tarma, Junín, Huagapo, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, ven, aquí ya tienes, en la siguiente imagen ya lo tienes todo resuelto, ¿sí? Allá tienes lo que hemos ido hablando y de los otros datos que tienes que recordar, ¿sí? Procura siempre recordar. Esta parte es importante para ti, ¿sí? Porque tú estás postulando, tú vas a postular, tú estás en competencia, ¿sí? Tú estás en competencia con los demás. Tú tienes que recordar, ¿sí? Muy bien. Luego de ello, ¿sí? Luego de esta imagen, que te la voy a dejar unos cuantos segunditos para que puedas ir leyéndola sin ningún tipo de problema, vamos a continuar. Mira, a ver. Luego de haber visto los puntos notables del Perú, otra parte importante en el tema de hoy son los tratados fronterizos, ¿sí? Son los tratados fronterizos. Cuando hablamos de tratados fronterizos, no me dejas mentir, que por lo general solemos relacionar más el tratado, ¿sí? Con un país, no con el nombre específico del tratado, sino más bien que lo relacionamos mejor con el representante del tratado, con el que firmó el tratado, ¿sí? Por ejemplo, el tratado que tenemos con Colombia, el tratado fronterizo con Colombia, se llama Tratado de Límites, pero no me dejas mentir cuando yo te digo que tú lo conoces mejor como Tratado Salomón Lozano, ¿verdad? Porque, repito, nosotros recordamos mejor, ¿sí? El nombre del tratado con un X país de acuerdo al representante que va a firmar dicho tratado. Igual, por ejemplo, va a estar en la imagen que viene, pero yo te digo, Tratado Rada-Figueroa. ¿Sí? Aquí no está, está en la imagen que viene. Pero si yo te digo Tratado Rada-Figueroa, ¿de quién estamos hablando? Lógicamente estamos hablando de Chile, ¿verdad? Ahí lo tienes aquí en esta imagen, Tratado Velarde Río Branco, estamos hablando de Brasil, ¿sí? Repito, nosotros solemos reconocerlo más con el nombre de los representantes, los firmantes del tratado, pero aquí tienes, ¿sí? Porque es necesario que lo tengas, es necesario que tú lo conozcas, ¿sí? Ante cualquier eventualidad es mejor tenerlo, ¿sí? Vamos a tener aquí el nombre de cada tratado con los países. Por ejemplo, con Brasil se llama Tratado de Límites, Comercio y Navegación en la cuenca del río Amazonas, ¿sí? Todo ese tratado lo conocemos más como Tratado Velarde Río Branco, ¿sí? Vamos a ir de corrido por país. Mira, ve. Entonces, ¿cuál es la longitud que tenemos en la frontera con Brasil? 2.822 kilómetros, ¿sí? Hitos, 86 hitos. ¿Te acuerdas qué es un hito? ¿Te acuerdas qué es un hito? Un hito es una frontera artificial, ¿verdad? Más o menos para que te hagas una idea, es como una pirámide trunca de fierro y cemento, donde van a figurar los datos de los países, el valor de latitud, el valor de longitud, el valor de altitud, etcétera, ¿sí? Donde va a servir como límite entre un país y otro. Es una frontera artificial, ¿sí? ¿Y qué regiones son limítrofes con Brasil? Tienes a tres. Tienes a Loreto, tienes Ucayali y tienes a Madre de Dios, Mamush, ¿sí? Madre de Dios. Y cuando hablamos de elementos geográficos, en este caso con Brasil, vamos a tener ríos. ¿Qué ríos van a ser límite con Brasil? El río Yavarí, el río Peu, Acre, Purus, Yurú, Amazonas, Yaquerana, Chaboyacu, entre otros, ¿sí? De los más importantes acá tendremos al río Yavarí y al río Amazonas, ¿sí? Con Bolivia, ahí puedes observar sin ningún problema el nombre del tratado, se llama Solón Polo Sánchez Bustamante, ¿sí? Regiones que son limítrofes, tienes a Madre de Dios, Puno y Tacna, ¿sí? Tienes también la longitud, el número de hitos, ya tú lo puedes observar ahí. Ahora, mírame, lago. ¿Qué lagos son limítrofes? Bueno, ¿qué lagos son elementos geográficos que sirven como frontera con Bolivia? Tiene dos lagos, el lago Suche y el lago Titicaca. Cordilleras, tienes dos cordilleras, la cordillera Yagua y la cordillera Palomani. No te olvides que la cordillera Palomani es conocida también como cordillera Apolobamba. Y si hablamos de ríos, tienes al río Gea, que no te olvides que hace un momento habíamos mencionado que el río Gea era el río más oriental del Perú. Tienes el río Colorado, el río Tambopatas, Suches, el río Lanza, un río Tepeo, Desaguadero, Acre y Averija, entre otros. Con Colombia, ¿sí? Con Colombia, si te das cuenta, no tenemos hitos, ¿sí? Con Colombia es el único país con el cual no tenemos hitos, ¿sí? Con Colombia
no tenemos hitos y solamente tenemos una región limítrofe, que en este caso es Loreto. Región limítrofe, Loreto. ¿Sí? A nivel de ríos tienes a Putumayo, Amazonas y Huepe. ¿Sí? No te olvides que Putumayo es el río más boreal del Perú. ¿Sí? Con Chile, el nombre del tratado es el Tratado de Lima. ¿Sí? Ya hemos mencionado, ¿sí?, representantes, Rada Figueroa, que habíamos dicho en un inicio. ¿Sí? Ahí con Chile se caracteriza porque tenemos la menor longitud de frontera. Tenemos solamente 169 kilómetros con 150 metros. En esos 169 kilómetros con 150 metros hemos colocado 80 hitos. Y faltarían más para no tener problemas, pero se han colocado 80 hitos. Región limítrofe con Chile, lógicamente, solamente tienes a Tacna. Elementos geográficos que encontramos. Tienes la cordillera del Fraile, la cordillera Laguna Blanca y Sierra Huaylillas. Y con Ecuador tienes, por ejemplo, el protocolo de Río Janeiro del año 42. Y cuando te hablé también, ¿te acuerdas que te pregunté quién fue presidente peruano en la década del 90, etcétera? ¿Verdad? Ahí estamos hablando de Fujimori, ¿sí? El conflicto que tuvimos con Ecuador. ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo te mencioné? Porque te mencioné que se había llegado a la paz al final del conflicto con la paz de Itamaraty, valga la redundancia, ¿sí? Con la paz de Itamaraty. Pero, ¿te acuerdas que cuando le regalamos ese kilómetro cuadrado fue cuando se firma la ratificación del protocolo? Estamos hablando del Acta de Brasilia, ¿sí? En octubre del 98. Aquí hemos colocado lo que figura en los libros, y en los libros figura, ¿sí?, como representantes el canciller peruano Fernando de Trasinies y por Ecuador José Ayala Lazo. Tienes la longitud, tienes el número de hitos, ¿sí? Característica de hitos con Ecuador: es el país con el cual tenemos la mayor cantidad de hitos fronterizos, ¿sí? Y tenemos 5 regiones limítrofes: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, ¿sí? Y a través de elementos geográficos con Ecuador vamos a mencionar uno, no es importante, pero mencionemos uno, ¿sí? Por ejemplo, Boca de Capones. La Boca de Capones divide. ¿Qué divide la Boca de Capones? El mar peruano del mar ecuatoriano. Es un punto geográfico, es un paralelo, ¿sí? Es un paralelo. El paralelo de Boca de Capones sirve porque separa, divide el mar peruano del mar ecuatoriano. Luego tienes cordillera, la cordillera del Cóndor, tienes quebradas, ¿sí?, que luego se pueden activar, ¿sí? Y tienes ríos, ¿sí? Y tienes ríos. En esta parte de acá de tratados fronterizos, sin regresar a la imagen anterior, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿sí? ¿Sí? Mira, a ver, país con el cual tenemos mayor longitud de frontera, Brasil. Menor longitud de frontera, Chile. Mayor número de hitos, Ecuador. Sin hitos, Colombia, ¿verdad? Sin hitos. Una cosa es menor número de hitos y otra cosa es sin hitos, ¿sí? ¿Sí? País con el cual no tenemos hitos, carecemos de hitos, estamos hablando de Colombia, ¿sí? Mira, pregunto yo, a ver, vamos a regresar por acá. Pregunto yo, país que limita con mayor regiones peruanas. ¿Cuál es el país que limita con el mayor número de regiones en el Perú? Estamos hablando de Ecuador, ¿verdad? He regresado a la imagen, ¿sí? Porque yo quiero que tú recuerdes, ¿sí?, cuáles son esas regiones peruanas que limitaban con Ecuador. Estábamos hablando de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Son 5, ¿sí? Ecuador es el país que limita con mayor cantidad de regiones. ¿Y cuál es la región peruana que limita con el mayor número de países? ¿Cuál es la región peruana que limita con el mayor número de países? Estamos hablando de Loreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Loreto limita con Brasil, Loreto limita con Colombia y Loreto limita con Ecuador, ¿sí? Brasil, Colombia y Ecuador, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ahora, mira, hemos colocado aquí un pequeño cuadro, ¿sí? En este pequeño cuadro hemos colocado los récords regionales.
encuentras ahí el récord que va a tener cada departamento. El departamento que tenga un récord está colocado, o la región más bien dicho. La región que tenga su respectivo récord está colocado. Si la región no tiene ningún récord regional, para ese récord, pues no se ha colocado la región. No todas las regiones tienen récord. No todas las regiones tienen récord. Muy bien. Estamos con la Constitución del 93. ¿Sí? Mira, ve, hasta el 31 de enero del 2003, o sea, desde el año de 1993 hasta el 31 de enero del 2003, la circunscripción territorial del Perú estaba dividida por regiones, departamentos, provincias y distritos. ¿Sí? Está dividida por regiones, departamentos, provincias y distritos. ¿Sí? Eso es lo que estipulaba la Constitución del 93. ¿Sí? Y ahí tienes al costado la autoridad política respectiva. Pero a partir de febrero del 2003, ¿sí?, va a haber una modificatoria. ¿Sí? A partir de febrero del 2003 va a existir una modificatoria. ¿Sí? Y esa modificatoria es la actual, es la vigente. ¿Sí? Que nos habla a nivel de circunscripción territorial, solamente nos habla de regiones, provincias y distritos. Con la autoridad política correspondiente, te muestro una imagen adicional. Mira, a ver, aquí tienes, ¿sí?, vamos a tener dos imágenes, ¿sí?, dos imágenes respecto a lo mismo. Tratados limítrofes firmados por el Perú, ¿sí? Ahí tienes, por ejemplo, Tratado de Monteagudo Mosquera, el país con el cual se firmó, que es en este caso la Gran Colombia, la fecha con la cual se firmó el tratado y la característica, ¿sí? Estas son imágenes escaneadas de un libro, lógicamente las escaneé de un libro y las estoy pasando para ustedes, ¿sí? Yo no busco de internet, jamás se me ocurre a mí buscar de internet, solamente me baso en libros, ¿sí? Los santos libros, que es lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Tienes una imagen y luego tienes otra más, ¿sí? Ahí tienes dos imágenes respecto a los tratados limítrofes firmados por el Perú, con X país, X fecha y X características, ¿sí? Te la brindo para que tú puedas tener mucha mayor información respecto al tema.